Y como ven, el título de hoy se titula Dios no quiere sacrificios. ¿No es cierto? Dios no quiere sacrificios. Me apego mucho a lo que decía Blas. Sería muy bueno tener nuestra Biblia física, sería muy bueno tener nuestro cuaderno de apuntes también, para que después puedas revisar las escrituras, ¿no es cierto? Puedas dar una revisión y puedas aprender mucho más también en tu casa. Pero bueno, el título, Dios no quiere sacrificios. Y bueno, el título es bastante claro, ¿no? Sabes que hay una escritura en base a esto en realidad. Y la pregunta que tal vez nos podemos hacer es, si Dios no quiere sacrificios, entonces, ¿qué es lo que Él quiere de nosotros? ¿No es cierto? Y podemos preguntarlo, ¿qué es lo que Él quiere entonces, si Él no desea sacrificios? Y podemos ponernos a pensar tal vez, y es un tiempo para cuestionarnos, ¿será que Dios tal vez quiere que hagamos grandes eventos, grandes procesiones, de miles de personas moviéndose de un sitio para el otro? ¿O quiere que hagamos grandes conciertos cristianos? ¿No es cierto? Lleno el concierto, todo el mundo cantando las canciones de Jesús Adrián Romero o de tu artista cristiano favorito. ¿Será que eso es lo que Dios quiere tal vez? ¿O tal vez será que Dios quiere que nos lastimemos a nosotros mismos? Que de llegada a cierta época del año pues nos autoflagelemos para expresar tal vez arrepentimiento, aunque más parece culpa. ¿Será que eso es lo que Dios quiere? No. O tal vez será que Dios quiere que lo construyamos grandes templos, templos hermosos, maravillosos, llenos de mármol, llenos de oro, tal vez de vitrales y cosas por el estilo. ¿Será tal vez que eso es lo que Dios quiere? Seguimos preguntándonos, ¿será que Dios quiere tal vez que de vez en cuando hagamos una obra de caridad para que la subamos a nuestras redes sociales, ¿no es cierto? Y ver cuántos likes generamos. ¿Será que eso es lo que Dios quiere? O tal vez será que Dios quiere que nos leamos libros y libros y libros de teología, hermenéutica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Ojo, esto no está mal, ¿no? Pero ¿será que eso es lo que Dios quiere? ¿Eso es lo que Dios espera de nosotros? Y para responder esta pregunta, bueno, creo que la mayoría estamos de acuerdo que no, estas cosas no es exactamente lo que Dios quiere. No es que sea un pecado, la mayoría de ellas, pero no es lo que Dios quiere, ¿no es cierto? Ahora, volvemos a la pregunta. ¿Qué es entonces lo que Dios quiere de nosotros? ¿No es cierto? Y la respuesta la vamos a encontrar en un único sitio. Solamente a través de la Biblia y a través de la palabra de Dios podemos realmente saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Porque como hemos visto, existen demasiadas religiones, demasiadas denominaciones, y podemos preguntarnos quién tiene la verdad. Muchas gracias, Tifa. Podemos preguntarnos quién tiene la verdad, ¿no es cierto? El de aquí, el de allá, el de por aquí, el de por acullá. ¿No es cierto? Unos dicen que nos debemos reunir los domingos, otros los sábados, ¿no es cierto? Unos con terno, otros sin terno, etc. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Pues bueno, la única verdad, o el único sitio donde podemos encontrar la verdad, va a ser precisamente en la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, y vamos a tratar de responder la pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? A través del pasaje en Mateo 12. Mateo 12 vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Entonces vamos a la primera parte, Mateo 12 del versículo 1 en la versión Nueva Traducción Viviente. Y la escritura nos dice, por ese tiempo Jesús caminaba en el día de descanso por unos terrenos sembrados. Sus discípulos tenían hambre y entonces comenzaron a arrancar unas espigas de grano y a comérselas. Vamos a parar primero en esta parte, ¿no? ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos a Jesús caminando en el día de descanso. Para los judíos el día de descanso era el día sábado, ¿no es cierto? El Shabbat, ¿no es cierto? Era el día en el que ellos simplemente no tenían que trabajar, no tenían que ir al arado, no tenían que ir a hacer las distintas actividades que ellos realizaban. Para nosotros el día de descanso es el día domingo, ¿no es cierto? El día de hoy. Pero, ¿qué es lo que dice? Ellos estaban caminando por unos terrenos sembrados y a sus discípulos le entró la leona, como dicen por ahí. O les dio hambre, ¿no es cierto? Les rugió la tripa. Y tenían hambre, entonces estaban caminando por esos campos sembrados, estiraron la mano, agarraron algunas espigas y se las estaban comiendo, ¿no es cierto? Ahora, es interesante porque yo me imaginaba y digo, no me imagino andar caminando por unos campos sembrados, por el campo de choclos del vecino, y de repente arrancarme unas cuantas mazorcas, ¿no? El vecino me va a decir, oye, ¿qué estás haciendo? Me estás agarrando lo que es mío, ¿no? Pero algo que es interesante y que necesitamos entender para no juzgar de antemano a los pobres discípulos de Jesús, es que en ese tiempo incluso la ley judía permitía que quienes tenían campos sembrados
no cosechen todo el campo, sino que dejen una pequeña parte para que los viajeros que pasaban por ahí, si tenían hambre, puedan tomar esas espigas y puedan alimentarse. O las personas que tenían necesidades también puedan ir y hacer eso. Y es interesante cómo es la ley de Dios, ¿no? La ley de Dios que provee para cada uno y respeta la propiedad privada, pero al mismo tiempo también dice, hay que dejar algo para colaborar, para que otras personas puedan tener. Entonces, por eso, estos discípulos en realidad no hicieron algo malo, ¿ok? Legalmente, dentro de la ley judía, estaba bien. Entonces ellos iban caminando, sintieron hambre, tomaron espigas y se las comieron. Avanzamos un poquito más. ¿Y qué pasó después? Versículo 2 nos dice, algunos fariseos los vieron y protestaron. Mira, tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso. Y aquí ya tenemos a nuestros queridos amigos los fariseos, ¿no es cierto? Son nuestros queridos amigos, son hombres elegantes, bien vestidos, eruditos y cumplidores de la ley, ¿no es cierto? Que tienen ese rostro tan amigable siempre en sus rostros, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con nuestros amigos los fariseos? Pues ellos ven a estos discípulos hacer esto y le reclaman a Jesús, le dice, hey, tus discípulos están violando la ley. Pero ojo, no están violando la ley por agarrar los granos, sino por el día en que lo estaban haciendo, por hacerlo en el día de descanso. Así que aquí tenemos algo bastante interesante, ¿no? Es interesante porque a los fariseos no les importaba que ellos tuvieran hambre. Lo que les importaba es que estén agarrando o cosechando en ese día. Entonces tal vez para los fariseos lo que ellos estaban pensando es, bueno, ustedes hoy no coman, mañana coman. Mañana que ya no es día de descanso, entonces ahí sí pueden acercarse y pueden comer. ¿Sería lógico decir esto? O tampoco vemos a los fariseos diciéndole, bueno, si tienen hambre vengan a mi casa, yo les doy de comer, ¿no es cierto? No vemos eso tampoco. Lo único que vemos es a personas diciendo, no coseches en el día de descanso, aunque tengas hambre. Y para nosotros puede ser duro, ¿no? Como, wow, qué dureza de corazón, ¿sí? Qué dureza de corazón. Y es algo importante que nosotros necesitamos entender aquí. La diferencia que tenemos entre Jesús y los fariseos es que los fariseos querían cumplir la ley. En su corazón querían hacerlo. Pero por no violar la ley, ellos inventaron una serie de leyes extras, ¿sí? Que terminaron creando un sistema rígido y completamente alejado en realidad de la voluntad de Dios. Y en su afán de cumplir la ley o de no quebrantar la ley, finalmente terminaron olvidando el principio de la ley. ¿Sí? Nuevamente, la ley decía, cosecha tu campo, pero deja una parte para los que lo necesitan. Pero los fariseos decían, no importa si lo necesitas, si es día domingo, quédate sin comer. Y es interesante, ¿no? Tomaron las leyes que Dios les dio e hicieron, tomaron las leyes que Dios les dio e hicieron su propia ley. Es más, tal vez de esa ley hicieron su Dios. Y dejaron de lado lo que Dios realmente quería y le importaba. Hicieron sus propias reglas, sus propias leyes. Los mandamientos que Dios les dio, ellos inventaron muchos más. Y el ser humano siempre tiene la tendencia a alejarse de Dios. Pero incluso a veces cuando nos queremos acercar a Dios, queremos hacerlo a nuestra manera, según nuestra forma de pensar. Y al final podemos estar también creyendo que estamos cerca de Dios, pero en realidad no estamos escuchándolo a Dios. Estamos alejados de Él. Entonces tal vez aquí nos podemos preguntar, si estos caballeros que eran tan estudiosos, que se dedicaban su vida a estudiar la ley, se equivocaron, entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Tal vez también no tenemos el riesgo de equivocarnos. Pues bueno, me encanta y vamos a ver un poquito más. Gracias a Dios nosotros tenemos la palabra de Dios y tenemos la enseñanza de Jesús. Y vemos a Jesús diciendo, Jesús les dijo, me encanta cuando empieza la frase Jesús les dijo en una conversación con los fariseos, porque significa que aquí viene la enseñanza de Dios, ¿no es cierto? Con todo corazón, muy bien. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros violaron la ley al comer los panes sagrados, que solo a los sacerdotes se les permitía comer. Y me encanta aquí Jesús porque Jesús les dice, ¿ustedes quieren hablarme a mí de la ley? Bueno, vamos a hablar de la ley entonces. Y les presento al rey David, un corazón apasionado.
Estaba buscando imágenes del rey David y descubrí que han hecho una serie del rey David. No la he visto y no la voy a ver, la verdad, pero me llamó bastante la atención, ¿no? Entonces les presento al rey David. Pero bueno, nuestro Señor aquí Jesús les habla a los fariseos y les recuerda algo importante. Les dice, ¿ustedes quieren hablarme de leyes? Les recuerdo algo. En el tiempo de David existía algo importante, existía el servicio, existía el templo, existían muchas cosas, ¿no? Pero entre eso, dentro de la ley, había unos panes sagrados que cada día de descanso tenían que ponerse en el altar de Dios. Y eso era sagrado. Y de esos panes solo podían comer los sacerdotes, eso decía la ley. Pero si tú, te animo a que tal vez lo revises en 1 de Samuel 21, que lo anotes y luego lo revises. ¿Qué pasó? David, antes de ser rey, estaba huyendo de Saúl, el anterior rey, estaba huyendo con su ejército, y llega a una ciudad. Y en esta ciudad, va donde el sacerdote, y primero le miente al sacerdote, porque el sacerdote le dice, ¿qué estás haciendo aquí? Y le dice, no, Saúl me mandó. Pero en realidad estaba huyendo. Entonces primero le miente al sacerdote y luego le dice al sacerdote, ¿tienes algo de comer? Mis hombres tienen hambre. Y el sacerdote le dice, pues no tengo pan, pero está el pan sagrado, que solo nosotros podemos comer. Pero le dice, pero mira, come, porque ellos tenían hambre. Y es interesante porque si tú vas a 1 de Samuel 21, la Escritura no condena en ningún momento lo que hizo David, ni el sacerdote. Pero, y por eso Jesús le dice en la Escritura, estamos ahora con la nueva tecnología, la Escritura dice, Jesús le dice que David y sus compañeros violaron la ley. Pero Jesús no estaba de acuerdo en que realmente David violó la ley. Les estaba diciendo, según sus normas rígidas, entonces David y sus compañeros violaron la ley. Aunque la Escritura no lo contradecía. No sé si me hago entender. Entonces es interesante, pero Jesús le está dando a entender aquí a los fariseos, con su forma de interpretar la ley, ustedes están yendo en contra de la ley. Ustedes están yendo en contra de la palabra de Dios. Y no se queda ahí, sino que más adelante en el versículo 5 les dice, ¿y no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar en el día de descanso? Y esto es importante también. Porque según la forma de ver rígida de los fariseos, no se debería hacer nada. Y los sacerdotes, ese día, el día de descanso, trabajaban el doble. Porque para todo el pueblo era un día de descanso, pero ese día también iban al templo a ofrecer sacrificios. Entonces, ese día los sacerdotes trabajaban el doble que los días normales. Entonces, nuevamente Jesús les dice, según su interpretación, los sacerdotes están pecando. Pero según las Escrituras, ellos tienen el permiso de poder hacerlo, porque ese es su trabajo. Y nuevamente es interesante porque Jesús confronta a los fariseos con las mismas Escrituras. Pero en el versículo 6 les dice algo importante. Les digo que aquí hay uno superior al templo. Yo soy más importante que el templo. Y esto es algo muy importante, porque aquí el punto de Jesús no es simplemente que se admiten excepciones a las reglas. Tengamos cuidado con eso, porque Jesús no está diciendo, bueno, está la ley, pero hay excepciones a la ley. No, lo que Jesús les está diciendo es que las Escrituras no condenaban a David y tampoco condenaban a los sacerdotes, pero los fariseos, al interpretar de manera equivocada las Escrituras, ellos estaban yendo en contra de la ley. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, mis hermanos, necesitamos cuidar y poder entender esto. ¿Queremos obedecer la ley? ¿Qué es lo que podemos hacer? Y aquí es donde lo que Jesús decía en el versículo anterior, decía, aquí hay uno más importante del templo. A lo que Jesús se refería es que la ley en realidad apunta a Jesús. La ley, de hecho, se cumple en Jesús. Jesús les estaba diciendo, ¿quieren hablarme de la ley? Yo soy la ley. Yo puedo enseñarles cómo cumplir de verdad la ley. No vengan a mí a querer decirme a mí cómo hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos entender aquí? ¿Queremos cumplir la ley de Jesús? ¿Queremos cumplir la ley de Dios? Entonces aprendamos de Jesús. Miremoslo a Él. Sigamos su ejemplo. Esa es la única forma de cumplir la ley de verdad. Y entonces por eso es que más adelante en el versículo 7, Jesús les dice, ustedes no habrían condenado a mis discípulos, que son inocentes,
Si conocieran el significado de la Escritura que dice, quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Y aquí podemos empezar, bueno, ahora entendemos lo que quiere Dios. Dios no quiere sacrificios de nosotros, Dios quiere compasión. Pero nuevamente para nosotros podemos preguntarnos, bueno, ¿y qué es compasión? ¿Cómo puedo vivir correctamente la compasión? Si solo leo la ley, puedo equivocarme en mi interpretación como lo hicieron los fariseos. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de entender qué tipo de compasión espera Jesús de mí? Pues bueno, precisamente siguiendo su ejemplo. Así que el día de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a ver 5 momentos, 5 ejemplos en los que Jesús tuvo compasión y aprender cómo eso lo podemos vivir nosotros en este tiempo. Entonces, en la Biblia es interesante porque en la Biblia se registran al menos 21 versículos en los que se menciona que Jesús tuvo compasión. 21. Quiere decir entonces que Jesús era un hombre compasivo. Pero nos podemos preguntar, y para poder entender, ¿qué es la compasión? Bueno, la compasión, en su significado, significa ser movido en las entrañas. Significa que yo veo el dolor o el sufrimiento de alguien y algo se mueve dentro de mí. Y yo siento dentro de mí el dolor de esa persona. Siento una profunda misericordia. Pero la otra parte que me encantó dice, implica comprender el dolor ajeno y sentir el deseo de aliviarlo. ¿Qué significa esto? A veces podemos decir, ay, qué pena esa situación, qué pena esa persona. Bueno, ¿qué se puede hacer? Eso no es compasión. ¿Sabes qué es compasión? Wow, esa persona está sufriendo y lo siento dentro de mí y voy a hacer algo por ayudar a esa persona. Eso es compasión. Implica 2 partes, sentir y accionar y hacer algo para aliviar, ¿sí? De hecho, la compasión va más allá de la empatía. No solo significa comprender el dolor ajeno, sino hacer algo para aliviarlo. Y entonces vamos a ver estas 5 ocasiones. La primera de ellas, en la que Jesús sintió compasión, fue cuando tocó a los intocables. Y vamos a ir a Mateo 8, del 1 al 3. ¿Estamos hasta ahí, mis hermanos? Sí, muy bien. Respiremos. Mateo 8, del 1 al 3. Y nos dice la Escritura, al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. De repente un hombre con lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, le dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo, queda sano. Al instante, la lepra desapareció. Y me encanta este pasaje porque si nuevamente nos ponemos en ese momento, tal vez para nosotros ahora es difícil entenderlo, porque ahora no tenemos personas con lepra en la calle, por ejemplo, ¿no? Ahora es una enfermedad que puede ser tratada. Pero en ese tiempo, una persona que tenía lepra era expulsada de la ciudad. Ya no podía vivir con el resto de personas. Y el resto de personas no se acercaba a ellos, se mantenía alejados, por cuidarse, por miedo, por temor, incluso por pureza ritual de alguna forma. Pero se mantenían alejados. ¿Qué es lo interesante que veo aquí? Cuando este hombre va delante de Jesús y le dice, por favor, si quieres, límpiame. Jesús no solo lo limpió, porque Jesús realmente solo podía dar una orden y el hombre quedaba limpio. Jesús hizo algo más. Lo tocó. Se acercó a esta persona. A esta persona que era rechazada por la sociedad. A esta persona que todos los demás veían, perdón la palabra tal vez, pero como una persona inmunda. Jesús se acercó y lo tocó. Extendió su mano. Jesús no solo lo sanó. Mis hermanos, no sé cómo se sentirá vivir esta situación. Tener una enfermedad que te excluya de la comunidad, que te excluya de tu familia, que la gente se rehuya, que no quiera estar cerca tuyo y que de repente venga un maestro y te toque. Yo creo que Jesús no solo tocó su cuerpo, tocó su corazón, tocó su alma cuando hizo este acercamiento. Jesús veía a los que nadie más veía. Jesús amaba a los que el mundo despreciaba. ¿Y cómo nosotros podemos seguir ese ejemplo el día de hoy? Nuevamente, tal vez en la calle no nos vamos a encontrar con una persona así. Pero esta semana meditaba sobre esta escritura y sobre la prédica y pensaba,
¿Qué pasaría si tal vez un día domingo llega este señor tal vez a la puerta de nuestro servicio y tal vez decide entrar? ¿Cómo lo recibiríamos? ¿Lo saludaríamos? ¿Lo abrazaríamos así de fuerte como te saludaste hace un momento? ¿Lo haríamos pasar tal vez de aquí adelante? ¿No? ¿Le compartiríamos la Biblia? No. ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿Qué es lo que nosotros haríamos? ¿Lo abrazaríamos? ¿Le diríamos que Dios lo ama? ¿Que para Dios Él es valioso? ¿Será que nosotros haríamos eso? ¿Qué haría Jesús? Tal vez Jesús lo haría. Yo creo que Jesús lo haría. ¿Pero nosotros? Otro ejemplo. ¿Qué pasa si de la misma forma? Tal vez estamos aquí en el servicio y una señora, una joven, una mujer que trabaja en la calle, tal vez después de trabajar toda la noche, está pasando por aquí, con un profundo vacío en su corazón. Y tal vez con sus ropas de trabajo, que tal vez nosotros podríamos considerar tal vez no lo más prudente, tal vez no lo más modesto, tal vez pasa por aquí y escucha las canciones. Escucha las canciones de que Dios es bueno, de que Dios es santo, de que Dios ama. Y tal vez dice, me voy a dar esta oportunidad, y tal vez entra por la puerta. ¿Qué haríamos? ¿La abrazaríamos igual, con cariño, con respeto? ¿O la miraríamos como, uy, ¿esta de dónde salió? Uf, ¿no? ¿Otro ejemplo? Vamos con más ejemplos. ¿Qué tal? Bueno, te doy una pista. Esta persona no nació siendo una mujer. ¿Qué pasa si una persona así de igual manera entra por esa puerta? ¿Cómo lo recibiríamos? Igual, ¿cómo lo trataríamos? Le diríamos, bien, pasa, bienvenido, siéntate con nosotros. Escucha la palabra de Dios. Te invito a estudiar la Biblia, vamos a tomar un café. O tal vez lo que le diríamos es, mira, primero anda, cámbiate de ropa y luego ven. Porque la iglesia es la casa de Dios. Entonces en la iglesia tenemos que venir bien vestidos. No puedes venir aquí así. Ve y báñate primero y luego regresa. ¿Cómo trataríamos a estas personas? Nuevamente, ¿cómo los trataría Jesús? Y quiero ser muy cuidadoso porque no se trata de que estamos diciendo, bueno, entonces hagamos de la iglesia que en la iglesia de manera permanente se viva lo que se quiera. No estoy diciendo eso, por si acaso. Pero sí que la iglesia es un hospital espiritual. Y que nosotros alguna vez llegamos, tal vez no así, pero llegamos con mucho dolor en nuestro corazón y alguien nos recibió. Tal vez nuestro pecado no era tan evidente, tal vez nuestro pecado no era tan escandaloso, pero alguien nos amó. Y nosotros, mis hermanos, en nuestra vida diaria, tal vez conocemos personas así, o como los otros ejemplos, o con otras situaciones. La pregunta es a estas personas, ¿les estás ofreciendo el Evangelio? La buena noticia de que esa persona puede ser salva gracias a Jesús. De que Jesús lo ama y que no tiene que vivir así toda la vida. De que en Jesús hay un cambio, hay una oportunidad de cambiar. O tal vez solo lo miramos de lado y decimos, uy, gracias a Dios que no soy así. ¿Cuál sería la actitud de Jesús? Jesús no juzgaría. Jesús nunca juzgó. Jesús siempre aceptó, siempre amó, siempre dio y dijo la verdad. Nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y ciertamente nosotros no sanamos a las personas. Nosotros no vamos a sanar a nadie. Pero nosotros, ¿sabes qué? Podemos llevar a Jesús a las personas para que sean sanadas. Ese es nuestro trabajo, mis hermanos. Ese es el trabajo de un discípulo de Cristo. El amor a los perdidos es algo que no podemos perder. Mis hermanos, nos quejamos del mundo, de que el mundo está cayéndose, de que hay mucho sufrimiento en el mundo, de que hay mucha maldad en el mundo. La pregunta es, ¿estamos siendo luz? ¿Estamos llevando esa medicina que necesitamos? Quiero preguntarte algo. Supón que tú eres un científico, un médico, y descubres la cura para el cáncer, ¿no? Y tú vas a las farmacéuticas y le dices, mira, aquí está la cura. Encuentras a alguien, es más, que tiene cáncer y le das la cura y la persona se sana.
Y este doctor solo te dice, mira, el único pago que yo quiero, toma, aquí hay más medicina. Busca a más personas con cáncer y entrégaselas para que sean sanas. ¿Qué pasaría si esa persona que fue sanada coge las medicinas y dice, las voy a guardar aquí, en este cajón, por si acaso las necesito algún día? Y hay otras personas que están muriendo alrededor de él. ¿Cómo se llamaría esa persona? Egoísta o egoísta. Tal vez habría maldad en su corazón. ¿Saben qué? Nosotros hemos sido sanados. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Cada mañana que nos levantamos podemos elevar una oración al Padre y decir, gracias Dios, porque me has perdonado, porque me amaste, porque me restauraste. Pero salimos a la calle y vemos gente que está muriendo espiritualmente y nos guardamos para nosotros. ¿Acaso eso no es maldad? Eso no es el trabajo que Dios nos invitó a hacer, porque Jesús nos mandó a ir y a ser discípulos en todas las naciones, no para llenar estadios o para hacer edificios, sino para que la gente sea sanada. Mis hermanos, hay tanta necesidad del mundo y por eso Jesús nos recuerda en esta mañana, lo que quiero de ustedes discípulos es compasión. Eso es lo que necesitamos, poder ver el dolor ajeno y sentirnos movidos a aliviarlo. Mis hermanos, somos discípulos de Jesús. Y como discípulos de Jesús, debemos llevar a Jesús a las otras personas para que sean tocadas y sean sanadas. Eso es compasión, mis hermanos. Amén. Otro ejemplo. Cómo Jesús demostró compasión, consolando a los que estaban sufriendo. Y Lucas 7, desde el versículo 11 al 15, nos dice, poco después Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín, y una multitud numerosa lo siguió. Cuando llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda, y una gran multitud de la aldea lo acompañaba. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. Su corazón rebosó de compasión. No llores, le dijo. Luego se acercó al ataúd y lo tocó, y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús lo regresó a su madre. ¿Qué vemos aquí? Jesús vio el sufrimiento de una madre, y la Escritura dice su corazón rebosó de compasión. Se acercó a esta señora y le dio unas palabras de aliento. Le dijo, no llores, déjame a mí, yo voy a actuar. Y le devolvió a su hijo. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Ciertamente nosotros no podemos hacer eso. No está en nuestras manos devolverle a nadie la vida. Pero ¿saben qué sí podemos hacer? Podemos acompañar, podemos acercarnos, podemos ver a los que sufren, podemos dar una palabra de ánimo, podemos estar ahí. Mis hermanos, muchas veces podemos estar rodeados de dolor, de gente que conocemos o de gente que no conocemos, pero a veces nos cuesta acercarnos a esas personas y nos cuesta decir, hey, estoy aquí. ¿Cuál debe ser la respuesta de los seguidores de Jesús? Acercarnos, consolar, animar, acompañar. Mis hermanos, ¿tienes idea cuántos hermanos dentro de tu congregación están pasando por sufriendo? ¿Te has preguntado? ¿Les has escrito? ¿Les has mandado un mensajito de ánimo? ¿Los has ido a visitar? O tal vez dices esta frase, como a mí nadie me escribe, entonces yo tampoco escribo a nadie. ¿Será ese el corazón de Jesús? No, no es cierto. Jesús no decía, espero que me escriban para preocuparme por ellos. Jesús se preocupaba por todos los que estaban alrededor. ¿Tú te preocupas solo por ti o te preocupas por los demás también? Mis hermanos, nosotros debemos ser quienes lleven ese mensaje de consuelo a las personas que están en medio del dolor. Sean nuestros hermanos en la fe, sea en nuestra familia física, sea en nuestro trabajo, sea en la calle o en donde estemos. Mis hermanos, el primer sitio donde debemos ser cristianos es en nuestra casa. Y esto es algo tan importante también, porque a veces es muy fácil ser compasivos con la gente de afuera.
A veces es fácil ser compasivos con los hermanos, con tus compañeros de trabajo, pero ¿eres compasivo con tu familia? ¿Eres compasivo con tus padres, hijos? Nos hemos preguntado la carga que tienen nuestros padres a veces por sacar adelante a la familia. Nos hemos acercado a decirle, ven papá, mamá, sírvete esto, te preparé este café. Cuéntame, ¿qué está pasando? Estoy aquí para ti. Entre hermanos somos compasivos dentro de nuestro mismo hogar. Escucharnos unos a otros, hermano, ¿qué te está pasando? Estoy aquí contigo. Mis hermanos, a veces dentro de la misma familia es tan difícil ser compasivo. Pero no tiene sentido ser un discípulo y estar muy bien acá y llegar a casa y estar así. ¿Es cierto? Estar aquí feliz en el servicio, sonriendo a todos, alabándote, abrazando a todos, llegas a la casa y estás con el sello fruncido. Uy, cuidado si te hablan, ¿no? Cuidado si te hablan, cuidado si te dicen algo. Eso no es el ejemplo de Cristo. Debemos ser compasivos desde casa, debemos amar desde casa, porque en casa es donde realmente somos quienes somos, en realidad. Seamos discípulos desde adentro, desde nuestro corazón, luego en casa y después afuera también. Amén. Veo a muchas personas sonriendo, de muchas familias, creo que tienen que tener conversaciones en sus casas, ¿no es cierto? ¿Cómo? Ay, Pepito, imagínense, aquí nomás se sonríe, dice. Mis hermanos, sigamos el ejemplo de Jesús, siendo compasivos. Amén. Vamos al tercer punto. ¿Cómo también Jesús fue compasivo? Alimentando al hambriento. Y no me refiero a llevar a comer a los solteros. Aunque si pueden hacerlo, ellos les van a agradecer muchísimo también. Pero vamos a ver un ejemplo de Jesús. Alimentar al hambriento en Mateo 15:32. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Jesús, como siempre, estaba sirviendo, estaba yendo de pueblo en pueblo y una gran multitud lo estaba siguiendo. Y esta gran multitud llevó a Jesús muchas personas enfermas, ¿sí? Cojos, ciegos, sordos, muchas personas con muchas necesidades, y Jesús los sanó a todos. Pero después de que Jesús hubo sanado a toda esa cantidad de gente, Jesús dice eso. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. No quiero despedirlos con hambre, no sea que se desmayen por el camino. Y después lo que vemos aquí, te animo a que lo revises luego, fue cuando Jesús alimentó a 4,000 personas. ¿Sí? Aquí Jesús nuevamente es increíble porque Jesús ya había hecho un trabajo de sanar a miles de personas. Tal vez humanamente uno diría, bueno, yo estoy cansado, es hora de descansar, por favor váyanse a su casa, ¿sí? O les hubiera dicho, a ver, yo les serví, yo los sané, por favor, sería bueno que me traigan algo de comer, ¿no? Un cuisito, un hornadito, ¿no es cierto? Un cevichocho del acequito de allá afuera, ¿no es cierto? Cualquier cosa, ¿no? Pero esa no fue la actitud de Jesús. La actitud de Jesús fue que después de haberlos sanado, Jesús dijo, pero ellos tienen hambre, démosle de comer nosotros. Nuevamente, vemos aquí y hemos hablado ya de la compasión a los necesitados espirituales, de la compasión hacia las personas que están sufriendo, pero también debemos actuar con compasión a aquellos necesitados de alimentos o necesitados de bienes físicos. Y ciertamente estamos en una época difícil económicamente hablando. Tal vez muchas personas están o estamos pasando necesidades. Ecuador en este momento está pasando por situaciones difíciles. Lo sabemos y hay muchas necesidades. Pero ¿cómo tú puedes ayudar a alguien? Tal vez con muy poco, compartiendo lo poco que tienes, puedes ayudar a alguien que está pasando por una necesidad. Como lo decía Dylan, tal vez no se trata de que nosotros nos quitemos el pan de la boca, pero se trata de que podemos ayudar tal vez a alguien. Y precisamente por eso es que la próxima semana, Dios mediante, vamos a tener la colecta de amor. ¿Amén? ¿Qué es la colecta de amor para quienes no lo conocen? Los hermanos hemos donado, hemos recogido ropa, juguetes, cosas en buen estado. Los hermanos de benevolencia estuvieron trabajando ayer, clasificando, ordenando, poniendo cosas. Y la próxima semana se va a hacer una venta en la parte de arriba del 5º piso, ¿no es cierto? Prendas a $1, a $2, a $3. Sí, por allá me estaba viendo unas cosas tan interesantes. Pero ¿cuál es el objetivo?
El objetivo es simplemente buscar formas de recoger recursos, porque esos recursos van a ir para los hermanos y hermanas de nuestra congregación que están pasando necesidades. Entonces, mis hermanos, yo quiero animarles, si ya donaste, gracias por eso, pero te esperamos el día sábado y el día domingo también. ¿Sí? Invita a otras personas para que también, la idea es vender eso, venderlo, ¿sí? ¿Para qué? Nuevamente, para que eso pueda servir para alimentar a personas que están teniendo problemas económicos. Ese es el corazón de Jesús, ayudarnos y movernos a hacer las cosas y a cuidarnos unos a otros. Amén. ¿Tienen hambre? A mí ya me dio hambre, ¿no es cierto? De gana me puse a estar hablando de comida, de gana hablé de cevichocho. Pero bueno, vamos al siguiente, cuarto punto. Recibir al arrepentido. Y esto también es muy importante, mis hermanos. Lucas 15, del 17 al 20. Y aquí nos habla de la parábola del hijo pródigo. Si no lo has conocido, el hijo pródigo fue el hijo menor que le dijo a su papá: dame mi parte y me voy a hacer mi vida. Se fue al mundo a pecar y después se lo gastó todo. Pero el versículo 17 dice: cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como uno de tus jornaleros. Versículo 20. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Mis hermanos, perdonar no es fácil. ¿O es fácil? No, perdonar no es fácil. Pero ¿saben qué? Tenemos un Dios que perdona. Tenemos a un Señor que perdona. Que cuando hay genuino arrepentimiento, nos recibe con amor y con compasión. No es un Dios que cuestiona. No es un Dios que dice: tienes que cumplir todo esto para que yo te abrace y te acepte nuevamente. ¿Qué es lo que hizo el padre cuando vio a su hijo? Lo vio con amor y con compasión y salió corriendo a abrazarlo. No le dijo: a ver, hijo, a ver, cuéntame dónde estuviste, qué hiciste, a ver, de rodillas, ¿cuánto te sobró? ¿Qué me trajiste de recuerdo? No le dijo nada de eso, ¿no es cierto? Y aquí vemos que están llegando nuestros niños. Un aplauso para ellos, por favor, para nuestros queridos niños. Y los maestros y las maestras también. Nuestro corazón, el de tener compasión, el de tener amor y el de recibir a todo aquel que se haya arrepentido. Tengamos cuidado, porque a nuestro corazón humano no le gusta eso. A nuestro corazón le gusta agarrarse al dolor, agarrarse al sufrimiento. Es que a mí me hizo esto, y si supieras lo que me hizo. Y sí, tal vez tienes mucha razón, pero nuevamente, ¿sabes qué? Dios no se agarra de esas cosas con nosotros. Cuando tú te arrepientes y vas a Dios, Él te abraza. Yo me alejé de Dios a los 17 años y regresé a los 21. Yo tenía miedo de regresar a Dios porque decía: tal vez Dios me va a estar esperando con la correa en la mano. Como cuando las mamás te decían: entra, que no te voy a pegar. Que no pasa, ¿no es cierto? Muy bien, hemos perdonado a las madres también por mentirnos de esa forma. Pero yo pensaba, y eso era mi temor a veces en ese momento para volver a Dios. Pero ¿sabes qué? Cuando ya no tenía más esperanza, así como el hijo pródigo, y una tarde recuerdo, en la sala de mi casa le oré a Dios y le dije: Dios, aquí estoy. No tengo más nada afuera. Por favor, déjame volver. ¿Sabes qué es lo que sentí? A Dios abrazándome. A Dios diciéndome: te amo. Estoy feliz de que estés aquí. ¿Y sabes qué? Dios no me ha soltado. Y a veces es difícil para uno ser así de compasivo con quienes nos han hecho daño. Pero ese es nuestro trabajo, porque somos luz, porque somos discípulos de Cristo. Porque así como hemos sido perdonados, necesitamos perdonar y necesitamos amar. Eso es ser un discípulo de Jesús. Ese es el corazón de nuestro Dios. Mis hermanos, tengamos cuidado, porque por otro lado, la falta de perdón viene del diablo, porque eso te enferma. Enferma tu mente, enferma tu corazón. Nuestro trabajo es soltar
y, si hay muestras de arrepentimiento, amar, abrazar y recibir. Amén. Y lo último, el día de hoy. ¿Saben cuál fue la mayor muestra de compasión de Jesús? Ir a la cruz. Gálatas 1:4 nos dice: tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados, para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Mis hermanos, el mayor acto de compasión fue hecho en la cruz. Porque si recuerdas, compasión significaba sentir el dolor ajeno y actuar, ponerte en tu lugar. ¿Sabes qué es lo que hizo Jesús en la cruz? Se puso en nuestro lugar. Ocupó nuestro lugar de condenación y nos permite ahora estar junto con Dios. Y gracias a eso es que ahora somos salvos. Gracias a eso es que ahora podemos estar reconciliados con Dios. Jesús vio una humanidad que estaba condenada a una eternidad alejada de Dios. Esto es gracias a Jesús, mis hermanos. La compasión de Jesús, el tocar a los intocables, el consolar a los que sufren, el alimentar a los hambrientos, el recibir al arrepentido, el perdonar y sobre todo el entregarse a sí mismo por amor y para hacer la voluntad de Dios. Ese es el ejemplo de Jesús. Esa es la forma en la que podemos realmente cumplir las Escrituras. No lo que hacían los fariseos, no poniendo reglas, no poniendo cosas que hacer, sino siguiendo el ejemplo de Jesús. Llevar a más personas a la cruz, para que más personas puedan sentir la compasión de Dios, para que nosotros podamos ser esos acompañantes, que ellos después puedan decir: gracias a la cruz, ahora tengo una vida distinta. Mis hermanos, nuevamente, que la cruz sea la que nos lleve a nosotros a tocar al intocable, lo repito otra vez, a consolar al que sufre, a alimentar al que tiene hambre, a perdonar y también a recibir al que está arrepentido. ¿Y saben qué, mis hermanos? Si hacemos eso, aunque ya has sido bendecido, vas a tener muchas más bendiciones. ¿Sabes por qué? Porque Mateo 5:7 nos dice: Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. ¿Quieres ser tratado con compasión? Vivamos la compasión que tenemos en Jesús. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que sigamos el ejemplo de compasión de nuestro Señor Jesús.